que tiene que ver con la actualidad política y bueno, queríamos conversar, digamos, venimos conversando con gente de distintos espacios políticos y hoy vamos a hacerlo con Cristian Castillo. Él es diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, parte del Partido Socialista de los Trabajadores, que está teniendo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Muy buenos días, Chipi, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bien, ¿cómo estás pasando la mañana? Todo bien, tranquilo. Bien, bueno, de descanso. Bueno, a ver, hubo en este transcurso de estos más de 100 días, un poco más de 100 días, de ya casi 4 meses, ya hubo bastantes movimientos, digamos, importantes que tuvo el gobierno. Digo, si uno compara con otros momentos, no sé, el paro del 24 de la CGT, la marcha del 8 de marzo, la marcha del 24 de marzo, que por las propias provocaciones del gobierno la transformó básicamente en una marcha opositora, y queríamos, en estos diálogos que estamos teniendo, bueno, pensar un poco cómo se construye, ¿no?, la oposición a un gobierno que está haciendo todo lo que está haciendo, pero a diferencia de otros periodos similares, como podría haber sido el menemismo, el macrismo, digamos, no habría mucho derecho al pataleo porque estaba todo bastante explícito cuando se votó, ¿no? Sí y no, te A diría, ver. porque el gobierno tuvo un discurso de que no iba a ajustar al pueblo, sino que iba a ajustar a la casta, Ujú. y eso llevó a que una parte de la población con bajos ingresos y que le estaba pasando muy mal le dé apoyo a Milei, ¿no? También, digo, él prometió que nunca le iba a subir impuestos a los trabajadores y ahora quiere volver a reimplantar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, para los Ujú. trabajadores bajo convenio, chocando con la aspiración de un sector que lo votó en base a ciertos planteos y que esos planteos después ahora son otra cosa. Entonces digo, si bien es un gobierno que uno sabía lo que iba a hacer en su discurso público para ganar el voto, creo que ahí hubo una contradicción mayor. Y también si evaluamos lo que pasó, o sea, por un lado podemos ver que es un gobierno que en 3 meses no logró aprobar ninguna ley, que se le cayó la ley ómnibus, que el DNU ya fue rechazado en el Senado y está pendiendo de un hilo en la Cámara de Diputados, pero a la vez avanzó con un plan de ajuste brutal y una monumental transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia algunos grupos económicos de los más concentrados, que incluso controlan áreas directas del gobierno. El grupo Techín de la familia Roca tiene YPF, donde puso la planta gerencial, siendo propietarios de Tecpetrol, una competidora directa de YPF. Y le dieron nada más y nada menos que la Secretaría de Trabajo, Sí. desde donde están monitoreando los despidos a los trabajadores del sector público y también supuestamente son los mediadores entre los conflictos y uno de ellos es en el sector siderúrgico, donde Techín tiene muchos intereses, ¿no? Bueno, pero podríamos agregar otros grupos Sí, ayer económicos, escuchábamos Edstein. en el acto, en el paro de ATE, el secretario general, Rodolfo Aguiar, planteaba algo así como que el gabinete tiene más gente de Techín que Que de el la de la Libertad libertad Avanza. avanza, sí. Y en un sentido, eso es así. Hay que agregarle que otros miembros de gabinete fueron empleados de BlackRock, el fondo de Ujú. inversión. Sí, Y bueno, y le han dado el organismo que controla los bienes públicos, se lo dan a un hombre de Elstein que tiene IRSA, una gran emprendedora de negocios inmobiliarios. Y así podríamos seguir, ¿no? O sea, es un gobierno que ha, insisto, aunque no puede dejar de mencionarse que no logró la aprobación de leyes, sí ha logrado avanzar en este sentido. Y la pregunta inicial que vos hacías es, en realidad hay que complejizarlo porque hay sectores que son opoficialistas, por llamarlo de ujú. alguna forma, que son los que le dieron la votación en general a la ley ómnibus, y después de lo cual algunos se dieron vuelta en la votación en particular. Digamos que comparten gran parte de la agenda antiobrera y antipopular del gobierno, porque, parafraseando a mi compañera Miriam Bregman, son también gatitos mimosos del poder económico. Y entonces están dispuestos
a ver hasta dónde van con la política de Milei, ¿no? Comparten gran parte de esa agenda que es quitarle derechos a los laburantes y darle favores a ciertos sectores del capital más concentrado, e incluso la apertura para la colonización directa, donde el gobierno hace gestos respecto de Estados Unidos que son obscenos, típicos de lamebotas o de un cipallaje brutal. Perdón. Salud. Y que bueno, que hay una parte de la oposición que comparte ese alineamiento político, que no es digo, simplemente un alineamiento, esa subordinación política a los planteos de política exterior norteamericana, ¿no? Y también en otros ámbitos donde están dispuestos a darle los votos. El gobierno se la pasa diciendo que no hay plata, pero entre otras cosas quiere aprobar un régimen para grandes inversores que implica exenciones impositivas por todos lados, o la privatización de gran parte de las empresas públicas, ¿no? Entonces, cuando vos ves una parte importante del radicalismo, otra parte importante del bloque que lidera Pichetto, que en realidad son varios bloques en uno, o el de algunos gobernadores que forman Innovación Federal, bueno, aparentemente estarían dispuestos a apoyar esta nueva versión de la ley Ómnibus, bastante achicada, pero que sigue conteniendo puntos muy negativos, al menos del punto de vista de lo que nosotros vemos para el país, ¿no? Cristian, quería llevarte por otro lado, que era preguntarte un poco por... estamos viendo, vimos esta semana distintas movilizaciones de distintos gremios, pero preguntarte, vos cómo ves la cuestión social, digo, el termómetro social de un montón de aumentos de tarifazos que vienen sucediendo por parte del gobierno nacional, y si eso tiene un correlato en la sociedad, porque se escucha en distintos medios que entrevistan a personas de a pie, digamos, donde dicen, bueno, hay que aguantar porque vamos a estar mejor, ese tipo de expresiones. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, yo creo que el gobierno también hace una construcción discursiva para tratar de evitar las protestas. Por ejemplo, dice, a nosotros nos conviene que nos hagan paro. No, falso. Eso lo dice para darle una excusa a las dirigencias burocráticas de no ir a la lucha, de no ir a la confrontación. Y también me parece que, digamos, el apoyo que tiene empieza a evaporarse, ¿no? No derrumbe, pero sí que está en caída. Y los aumentos fuertes vienen ahora en mayo, ¿no? En abril han empezado a regir los nuevos costos para el gas y la electricidad, al menos en gran parte del país, y bueno, y creo que ahí va a haber un tema grande porque el bolsillo popular no sé hasta dónde va a aguantar, ¿no? Sobre todo, digo, en los sectores de menos recursos que votaron a Milei y que se ven ahora confrontados no solo ante la caída de los ingresos, sino ante la pérdida del empleo, porque también es el otro dato. Hasta ahora teníamos bajos salarios, pero con empleo, y ahora estamos con que empiezan a perderse puestos de trabajo. Ya se han perdido muchísimos en la construcción, en el sector textil, empiezan las suspensiones también en el sector metalúrgico, automotriz, ¿cómo es? Bueno, el empleo estatal, Salidas todo lo que está, claro. ¿no? Uh-huh. Y además del sector público, y o sea, hay gente que después no va a conseguir laburo en otros lados. Entonces, esa situación de comienzo de una espiral de crecimiento del desempleo, bueno, abre un nuevo panorama social también, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso va a acrecentar el descontento con el gobierno, donde hay algunos puntos que lo golpearon en su imagen, en su propia base, como fue cuando se aumentó el salario de presidente y después tuvo que volver para atrás. Ahora lo del dengue, que también es un punto importante que le está golpeando al gobierno, porque es verdaderamente desastroso lo que está haciendo, y cada vez que habla el ministro de Salud, que primero no hablaba y ahora que habla parece peor, porque lo único que dice, che, ponete pantalones largos, parece un chiste, ¿no? Si no fuese que bueno, que mucha gente se contagia y que incluso Sí, que tenemos más de 130 muertos. En realidad, muertos, igual, ¿no? en realidad peor que ponerte pantalones largos, lo que está diciendo es comprar repelente por internet. O sea, es más grave todavía. Sí, bueno, que es algo elemental que debería repartirse repelente de forma gratuita en toda la población, ¿no? Uh-huh, Si uno uh-huh. quiere verdaderamente combatir la epidemia. Uh-huh. Nosotros presentamos un proyecto de emergencia por la situación de dengue, incluyendo este planteo,
pero bueno, es un gobierno que es insólito las cosas que dice, ¿no? Vos decías recién, hacías bueno, una mención, una caracterización, si se quiere, en relación a lo que tiene que ver con las burocracias sindicales, bueno, que no estaban convocando al paro, que si bien durante toda, si asistimos a a estas paros, movilizaciones que hubo durante esta semana, es un canto recurrente o en los intentos de ingreso a algún espacio laboral cuando esto se ve imposibilitado, este llamado al paro general. ¿Ustedes se lo adjudican solamente a una visión que tiene que ver con caracterizar cierto sindicalismo organizado como burócrata o no creen que en algún punto hay tensiones latentes entre una mirada social que tiene que ver con esta cosa, viste, que por ahí vos ves en contra, hay que esperar, hay que darle tiempo a este gobierno y que por ese motivo, inclusive por supuesto los sectores de trabajo, porque no podemos negar... Incluso gente diciendo, no darle podemos, tiempo que se caiga solo. Claro, no podemos negar que trabajadores y trabajadoras votaron este gobierno, lo hicieron convencidos y convencidas, esperando, o quizá todavía están esperando algo. Digo, ¿no crees que en un punto también que no haya una convocatoria, un paro general, no forma parte del resumen de esa tensión y que en realidad decís, bueno, si lo convoco lo tensiono más o le termino generando más apoyo que buscando lo que estoy buscando, que es debilitarlo? No lo creo. Me parece que hay una estrategia de una parte importante del peronismo que es no hacer nada, no hacer olas, dejar que pase, como recién se mencionaba, que decir, bueno, ya se va a caer solo, la gente se va a dar cuenta con las contradicciones, y la realidad es que no es así. Que mientras Milei está avanzando y cada paso que da adelante son trabajadores en la calle, es pérdida del poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, deterioro de las condiciones de vida, y que a quien es opositor lo votaron para enfrentar la política del gobierno, no para darle tiempo, ser contemplativo con este gobierno. Pero bueno, es a lo que apuesta una parte importante del peronismo, que incluso saca la conclusión de que ellos tendrían que haber hecho el ajuste, cuando la realidad es que Milei está acá porque Alberto Fernández siguió al pie de la letra el plan del Fondo Monetario Internacional, y al haber continuado gran parte de la obra del macrismo durante su gobierno, bueno, generó que una parte de la población diga esto no va más, y terminó apostando todavía por uno que viene con algo peor. Entonces, a mi entender, acá hay que, digamos, enfrentar al gobierno, que debería haber un plan de lucha de conjunto, porque es cierto lo que dicen ustedes, hay muchos conflictos parciales, ¿no? O sectoriales, pero esto es un plan de conjunto. Entonces el conflicto sectorial, suponete que lo ganás, y bueno, vos lográs que tu sector por ahí acompañe un poco mejor la inflación, o podés frenar algún despido, pero no el esquema del plan de conjunto. El esquema de conjunto necesita un plan de lucha de toda la clase trabajadora, de los sectores populares, que pueda dar vuelta a esta situación, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. Incluso la CGT, después del paro del 24 de enero, bueno, desmovilizó, y cuando se trató la ley ómnibus, quienes estuvimos en la calle fue la izquierda, las asambleas barriales y algunos más, y no estuvieron el grueso de los sindicatos. Y luego en la asamblea legislativa volvió a pasar lo mismo. Y al no ver esa oposición tan masiva en las calles, bueno, Milei se envalentona y te echa a los laburantes del Estado, del sector público, de una forma totalmente ilegal, con compañeras y compañeros que por ahí hacía muchos años que estaban laburando en condiciones de precarización, responsabilidad, digo, de todos los gobiernos anteriores que mantuvieron esa situación de precarización en el Estado. Y bueno, y ahora, por suerte, obviamente, los laburantes están resistiendo, pero me parece que tiene que haber una respuesta de conjunto, si no va a ser muy difícil poder evitar que Milei siga avanzando con este plan que no puedo sino catalogar como un plan de guerra contra el pueblo trabajador, y que ahora ellos quieren votar, por ejemplo, las privatizaciones en la ley ómnibus, ¿no? Y una parte de la supuesta oposición está dispuesta a apoyarla. Y bueno, y esto, si no hay una movilización y una lucha, termina con despido. Ya lo vimos en los 90. En los 90 las privatizaciones fueron una catástrofe. Nos dejaron sin ferrocarriles, nos dejaron con YPF entregada a Repsol, nos dejaron con negociados brutales para los grupos empresarios que entraron ahí. Así que me parece que hay que prepararse también y dar batalla en ese plano. Chipi, escuchaba la caracterización que hacías recién del resultado de por qué sectores populares que hoy están siendo perjudicados por Milei llegan, y digamos, como alguien que se identifica con el peronismo, te doy la razón, era invotable el gobierno anterior, era invotable el candidato anterior.
Pero, ¿por qué te parece que ese descontento no lo pudo capitalizar la izquierda? Siendo que, a ver, vos decís, el problema fue el plan del fondo, que era inflacionario, que era ajuste, y Milei en esto sí no hay derecho al pataleo. Dijo, no, yo con el fondo no voy a tener problema porque el ajuste que yo quiero hacer es mayor al que pide el fondo. ¿Por qué te parece que ese enojo que había, y con toda razón, del gobierno no lo pudieron capitalizar? Ustedes que venían de una gran elección de medio término, si mal no recuerdo habían sido la tercera fuerza nacional, a nivel nacional, el Frente Izquierda y Trabajadores, y en esta última creo que fue, si no fue la peor que hizo la izquierda desde que se conformó como frente, ¿no? De que empezaron a tener presencia parlamentaria, eso, y ese crecimiento se fue hacia, bueno, hacia la gente que gobierna hoy. No, a ver, el resultado nuestro fue en la fórmula presidencial mejor que el que habíamos tenido en la elección anterior y estuvo en la media que sacamos a presidente. No logramos un despegue y conseguimos, bueno, yo logré entrar a la Cámara de Diputados, Sí. que no lo habíamos conseguido en la elección presidencial anterior, donde en general el Frente de Izquierda ha tenido ese comportamiento electoral de crecer en las elecciones legislativas y en las presidenciales se nos complica por la idea del mal menor. De hecho, aunque Massa era invotable, una parte de potenciales votantes de la izquierda fueron en la elección general a Massa para tratar de frenar a Milei, ¿no? Y por eso Massa llegó al 37% en esa elección y sale primero contra el 30% de Milei. Yo creo que hay tres motivos que explican por qué Milei canaliza el descontento con el gobierno. El primero es porque el gobierno de Alberto Fernández tenía un discurso de progresista, se presentaba como de centroizquierda, y entonces fue más fácil canalizar la oposición. Bueno, si esto es el progresismo y nos hace esto, me voy a ver, le doy una oportunidad a quien dice que hay que hacer volar todo esto y apuesta una salida individual. En segundo lugar, pero ligado también con lo anterior, es porque hubo una desmovilización muy grande durante el gobierno de Alberto Fernández. Los principales sindicatos y gran parte de los movimientos sociales decían que pelear contra el gobierno era hacerle el juego a la derecha, y la verdad que no haber enfrentado las caídas del salario y de los ingresos bajo el gobierno de Alberto Fernández es lo que le hizo el juego a la derecha. Y en tercer lugar, creo que hubo un apoyo brutal del poder económico a Milei para subirlo, que se conjugó con que tanto a Cambiemos por un lado para derechizar la agenda y al Frente de Todos por otro para tratar de dividirle el voto a Cambiemos, le dieron también manija a Milei, ¿no? Y por eso Sí. alguien que en la elección de medio término había sacado el 16%, pero solo en la ciudad de Buenos Aires, Sí. sumale si querés lo de Esper, que sacó más o menos lo mismo que nosotros en la provincia, bueno, lo transformaron en una alternativa nacional. No, perdón, Chipi, y te Porque, bueno, agrego a esto sí. último, en lo que habían sido las previas por el desdoblamiento de elecciones, en las elecciones provinciales, era la gente que se identificaba con la Libertad Avanza, sacó resultados realmente paupérrimos. Bueno, Provincias en las que después hizo la diferencia Milei. Bueno, pero el propio Milei en la elección general no es que hace una enorme elección, o sea, es buena, digo, no lo voy a desmerecer, Sí, pero sí. saca el 30%. Y después lo que sí logra es chupar todo el voto, o la gran mayoría del voto de Juntos por el Cambio, ¿no? Que fue directamente ahí. Creo que esa fue la jugada de Macri y Patricia Bullrich, de apostar, de hacerlo pasable a Milei. Incluso hay un spot de Macri que dice, bueno, lo que no nos guste se lo vamos a frenar en el Congreso, etcétera. Sí, sí. Y la realidad es que Milei despegó sobre eso. Ahora, eso también después explica las contradicciones que tiene, que es un gobierno que tiene muy poca fuerza institucional, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene una minoría legislativa de solo el 15% de los diputados, menos todavía es el porcentaje en el Senado, y entonces que lo que tiene que tratar es de disciplinar a aliados potenciales con el 56% del balotaje y tratar de demostrar que no pierde ese apoyo, ¿no? Para Milei eso es fundamental, porque si no se queda sin poder de fuego, independientemente que el otro punto de apoyo que también tiene, junto con ese resultado que obtuvo y todavía lo que conserva de apoyo, es el alineamiento de las grandes corporaciones empresarias, ¿no? La EA, la Asociación Empresaria Argentina, la UIA, la Sociedad Rural, el Fondo Monetario Internacional y ahora el alineamiento con Estados Unidos.
Chipi, Pero cortito, bueno, perdón, digo, sí. queremos para llevarnos un poco más a la hora. ¿Qué crees que va a pasar en la Cámara? Bueno, a partir de lo que tiene que ver con esta iniciativa de, bueno, de mandar la ley, la reiniciativa del envío de la ley Ómnibus, la ley Bases, como le gusta decir a él, y bueno, y cómo se van a perfilar un poco las fuerzas. Mira, la Cámara de Diputados es una situación de incertidumbre. Y entonces hay cuestiones que pueden empujar en un sentido u otro, ¿no? Sí, claro. Si hay movilizaciones es una cosa, si no hay movilizaciones es otra. Si la resistencia social también se expresa en las provincias y la presión sobre los diputados, pueden votar de una manera. Si no hay eso y solo la presión en la del FMI, la del gobierno, también es otro panorama. Claro, sí, está Digo claro. para los sectores que son los indecisos. Por ejemplo, no hemos podido lograr todavía los 129 para el quórum del DNU en la Ujú, Cámara de ujú. Diputados, ¿no? Pese a que muchos hablaron que el DNU es inconstitucional, etcétera, pero después a la hora de decir, bueno, me comprometo, me voy a Claro. sentar, todavía no está. De nuestra parte estamos tratando de presionar y todo lo que podemos. La nuestra es una bancada de 5, podemos hacer hasta ahí. Eh, pero la base está en lo que se haga, para mí, en la presión social en las calles, ¿no? Ujú. Insisto, cuando hay un panorama de esta incertidumbre, a veces pase lo que pase en las calles, en el Congreso está definido. En este caso no, en este caso la presión vale, la presión define, y bueno, y por eso digo, la votación anterior de la ley Ómnibus te mostró esa incertidumbre, la ganan en la general y después se le empieza a caer todo en la particular. Ahora no es que tienen todo atado y cerrado todas las negociaciones, acá hay muchos puntos que son muy discutibles. Reinstalar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría no le va a ser tan sencillo al gobierno, Perdón, y esto el porque hay mucha DNU se oposición. aprueba todo o nada. No es que se desarme, te dicen, Todo nada, efectivamente, todo nada. Incluso la estrategia del gobierno no está clara si es que van a, si es que van a presentar una nueva ley o no, o sobre la base de esta nueva ley tratan de redactar un nuevo dictamen, y si esto va a ser un solo cuerpo o va a tener separado el tema fiscal. Ujú. Entonces, esto lo sabremos, me parece, la semana que viene, cuál va a ser claramente la estrategia. De hecho, recién la semana que viene se van a constituir un montón de comisiones de la Cámara de Diputados que todavía están sin constituir, y digo, por el organigrama que nos mandaron, es decir, que hasta la otra semana no se empezaría a tratar. Y Claro. la intención me parece que del gobierno sería, yo creo que ellos van a tratar de redactar directamente un dictamen sin entrar una nueva ley, sin debate prácticamente, y decir, bueno, con este dictamen vamos. Ahora, tengan ustedes en cuenta que el dictamen anterior que consiguieron fue de 55 votos, pero 34 de esos 55 votos, que es más de la mitad de las tres comisiones que trataron la ley, era en disidencia, cosa que yo nunca había visto, porque tenía mucho más votos en disidencia sí. que los que respaldaban el dictamen tal cual estaba escrito, y que en realidad era un dictamen que después lo fueron modificando, ¿no? Que le firmaron un poco en blanco, que llegó a las 2:30 de la mañana, con algunos diputados que llamaron de urgencia. Ahí los tucumanos se pasaron de bando y se pasaron del bando del gobierno. Algunos llegaban con cara de, che, me gané un premio por haber bajado y haber firmado. Bueno, con todas esas irregularidades que tuvo el tratamiento original de la ley. Así que vamos a ver ahora hasta dónde llegan, quiénes le firman el dictamen, qué consiguen y qué incluyen, ¿no? Finalmente en el cuerpo de ley. Perdón, eso del premio que dijiste recién, ¿se puede pensar en una nueva, por ahí ahora no sería Banelco, sería Mercado Pago o algo así? Y en ese momento lo denunciamos, le decíamos la ley Savoy, porque te acordás que se comentaba Sí, que hacían las reuniones En sí. el Hotel en el Savoy, Hotel Savoy, que está ahí a en 2 cuadras Congreso, del del, Congreso. del Congreso, ¿no? Ujú. Bueno, Chipi, queremos agradecerte mucho el tiempo dedicado a Radio Estación Sur. Te dejamos un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Hasta luego. Muy bien. Bueno, un repaso entonces sobre lo que está pasando y la perspectiva, sobre todo, ¿no? De la izquierda en el marco de todo lo que está. Me parece, eh, me parece que hay que abordar desde algún lugar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la falsa expectativa de las clases trabajadoras en este gobierno, porque si no, te resulta complejo pensar que no estén las calles llenas de gente con todo lo que está pasando. Me parece que hay que buscarle un poco más una vuelta.